El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Muy bien, ya estamos en la cita agropecuaria de la semana. Hoy tenemos el agrado de estar en conversación con Gonzalo Tuñón. Gonzalo es un correntino, pero que vive en Uruguay trabajando en el INIA, que viene a ser como el INTA uruguayo, y sobre todo participa en proyectos de pastoreo en el Uruguay. Hola Gonzalo, soy Elisa, ¿cómo estás? Bienvenido a Citas de Radio. Hola Elisa, bueno, hola a todo el equipo de Citas, qué placer, y estoy un poco nervioso porque sigo a Citas hace tiempo y ahora, bueno, es un día especial para mí porque me llama a mí, así que gracias por llamar y felicitaciones por el programa. Bueno, le contamos a la audiencia cuando arrancó el programa que venís a dar un taller sobre pastoreo en la vecina ciudad de 9 de Julio, y bueno, y un poco por eso te llamábamos, porque para la gente que mira el campo y mira el pasto, no sabe quizás de que esa cosa verde que ve es algo medible, y de eso un poco queríamos hablar con vos, Gonza. Sí, bueno, te confieso que a mí me pasaba lo mismo hasta hace relativamente poco. O sea, yo me formé como veterinario, siempre estuve muy metido dentro de la vaca, y para mí todo lo verde era como una alfombra donde estaban las vacas. En realidad no lo podía ni siquiera comprender o empezar a comprender hasta que, bueno, por razones de la vida, de situaciones, fui a estudiar a Irlanda, hice un posgrado en pastoreo, un doctorado con ensayo de pastoreo, y la verdad que ahí se transformó en una pasión y me apasiona, y esa pasión terminó transformándose en otra pasión, que es la de tratar de transmitir los conceptos de pastoreo. Por eso el taller y por eso lo que acabas de decir, el 9 de julio pasado mañana. Cuando vos decís con mucho criterio, decís que la gente mira y no entiende que eso se puede medir, es verdad. De hecho, es una de las preguntas del millón en cualquier instituto de investigaciones, es cómo medir el pasto, cómo medir el crecimiento y sobre todo cómo medir cuánto comen las vacas. No tengo una respuesta fácil para darte porque no es simple, hay métodos. Lo importante es, yo te diría, Elisa, es poder producir mucho pasto y poder comer la mayor cantidad posible de pasto de buena calidad, y en eso me enfoco en el taller. Por supuesto que también en cómo medirlo en forma retrospectiva, calculando la cantidad de energía que necesitaría para producir la leche que produce, para mantener la cantidad de animales que hay, pero lo más importante, más que caer en una discusión técnica de cómo medir precisamente la cantidad de pasto que hay, es cómo mantener el pasto en una calidad suficientemente buena como para que las vacas coman mucho de ese pasto y lo transformen en leche. Un concepto que parece simple, digamos que es simple decirlo, pero que es muy difícil de llevar a la práctica. Claro. Gonza, y cuando hablas de pasto de buena calidad, ¿hay distintas calidades de pasto? Sí, bueno, uno lo observa en una plaza, en el campo, en el parque de la casa de uno, ¿no? O sea, si uno lo deja crecer al pasto, el pasto lo que hace es aumenta, digamos, crece hacia arriba, aumenta la cantidad de tallo, compite con los pastitos vecinos, y al final lo que hace es, digamos, uno termina teniendo pasto que, como decís vos, muy bien, de lejos es verde, pero en realidad cuando uno va y lo mira con cierto detenimiento, se da cuenta que hay cada vez menos tallos, menos plantas. El pasto, para que mantenga la calidad, hay que mantenerlo cortándolo con cierta frecuencia, que esa frecuencia va cambiando a lo largo del año, y lo que dicta la frecuencia es como un relojito biológico que tiene cada especie de pasto. Para la alfalfa hay un tiempo, para las gramíneas hay otro tiempo, para ciertas gramíneas hay distintos tiempos. Perfecto. Y en eso consiste un poco el arte, pero que yo trato de sistematizar con la propuesta que tengo de utilizar bien el pasto. Uno, seguir el reloj biológico, y dos, otra serie de pasos que tienen que ver con cuánto pasto se deja después de comer, qué pasa si hay barro, cómo fertilizarlo, pero sí, un poco es eso. O sea, el pasto, en realidad el pasto, porque sí no tiene buena calidad, sino que hay que mantenerlo en buena calidad. Claro. Gonzalo, y vos hablaste de producción de lechería, pero también esto se puede aplicar a la gente que produce carne. Sí, totalmente. El concepto del mismo, como alguna vez escuché, o sea, el pasto no sabe si va a ser comido por una vaca lechera o un novillo. En realidad, el pasto, el concepto del mismo,
De hecho, hay una... Acá en Uruguay, con INIA estamos trabajando en transferir las mismas tecnologías que se transfieren a los predios lecheros, transferirlo a los predios ganaderos, que bueno, obviamente son extensiones más grandes, a veces es más difícil el apotreramiento, pero los conceptos son los mismos, que es mantener la calidad, dejar buenos remanentes, no quedarse más de 48 horas en cada potrero, y la verdad que están habiendo resultados espectaculares con gente que está usando el pasto. Hola Gonzalo, soy Angie, te estaba escuchando y bueno, tengo entendido que hay pasturas que juntan, digamos, distintas especies, ¿no? Que son consociadas o bueno, de más de una especie. ¿Cómo haces para mantener la calidad si son especies diferentes? Bueno, que tienen distintos requerimientos. ¿Cómo haces para que cada especie tenga su máximo potencial? Muy buena la pregunta, Angie. Muchas veces se hacen pasturas consociadas con pasturas que no compiten en la misma época del año. De repente, en verano prevalece una de las especies y en invierno prevalece otra de las especies. Con lo cual, lo importante ahí es detectar cuál es la especie madre o la especie reina, que es sobre la cual yo voy a basar las decisiones. Otras veces no me queda otra que elegir una de las especies y decir, bueno, baso o tomo las decisiones en base a lo que pasa con esta especie en particular. Un ejemplo puede ser, si yo tengo raigras y tengo una pastura consociada con otra variedad como el llantén, por ejemplo, bueno, elijo basar las decisiones sobre el raigras perenne y no sobre el llantén, o en el caso de una festuca con una alfalfa, en cierto momento del año prefiero seguir el reloj biológico de la festuca, como en invierno, y en verano sigo a la alfalfa. En ese sentido hay muchas opciones, pero el concepto es ese, es decir, elegir cuál es la especie que prevalece en cada momento del año y seguirlo. Y cuando no se puede elegir, cuando hay competencia en el mismo momento del año, elegir una. Igualmente la vaca también hace su selección según la época del año también. Sí, es verdad, pero por otro lado, Andy, lo que nosotros tratamos de hacer es que la vaca no elija tanto, porque en términos generales selección termina resultando en cierto desperdicio. Claro. Con lo cual lo importante ahí es partir de una estrategia que me permita a mí como estratega tener una presión de pastoreo suficiente para que la vaca entre con hambre, coma todo el pasto y después yo, en el caso que sea necesario, suplemente. O sea, medio que las obligás a que coman todo. Sí, lo cual a mí me pone en compromiso de ofrecerle algo bueno. Y eso es un círculo virtuoso que uno lo ve en los, como decía Colin Holmes siempre, en los verdaderos especialistas, ¿no? O sea, los verdaderos especialistas son los productores que manejan bien, o los encargados, o la persona a cargo del pastoreo que maneja bien, entiende que cuando una pastura es mala y cuando va a bajar la leche, o cuando le está ofreciendo algo que no es bueno. Pero el círculo virtuoso, y como también decía un jefe que tenía yo que se llama David Becca, el que maneja bien el pasto siempre tiene un poquito de miedo. Y ese miedo yo lo entiendo como bueno, siempre tenés miedo que te queden cortos los animales. Y en el tambo es fácil de medir porque está la leche. Bueno, a veces en el ganado, en la recría o en el ganado de carne es más difícil porque no lo ves inmediatamente al ¿no? Esta frase, Gonzalo, indica que el manejo de pasto, digamos, con sintonía fina, siempre implica un poquito de riesgo también, ¿no? Sí, tal cual, Elisa. Riesgo, proactividad, pero sobre todas las cosas, una manera de controlar el riesgo y no entrar en pánico es planificar bien. Planificar bien en la parte de estrategia. Realmente, como hablamos siempre con mi compañero Santiago Fariña, con quien estoy trabajando en línea, siempre decimos, bueno, mirá, si vamos a encarar a un productor al cual le queremos transferir tecnología de pastoreo, primero vamos a detectar si está convencido, si realmente lo quiere hacer. Claro. Si realmente lo quiere hacer, bueno, el segundo paso es, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Y en el caso del tambo, bueno, sería cómo querés distribuir los partos, cuántas vacas van a tener por hectárea,
cómo vas a hacer para producir la mayor cantidad de pasto posible, cuánto riego vas a tener si es que tenés, y una vez que está eso armado, después la sistematización de los pasos, y sí, ahí anulaste toda la parte en la estrategia, la parte de planificación, pero te quedaste siempre con el riesgo del día a día o del semana a semana que algunos llaman la táctica. Claro, es más acotado, pero bueno, sigue siendo riesgo al fin. Sí, sí. Gonza, y me imagino que estás como hablando dentro de un mundo en el cual estamos en el mundo de los sistemas pastoriles de tambo, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la ventaja de la ecuación para el productor que exista pasto en la cadena de producción? Digamos, ¿hay una ventaja económica? ¿Hay una ventaja nutricional del pasto? Excelente la pregunta. Mirá, todo esto tiene una razón económica, ¿no es cierto? O sea, el productor eleva demandas a los institutos o a las autoridades toman decisiones y destinan recursos, y por eso yo fui a hacer mi doctorado a Irlanda. En Irlanda, en Nueva Zelanda y en Argentina también, y en ciertas regiones del mundo, se entiende y se cree que el incremento en la cosecha de pasto de calidad está correlacionado altamente, y porque hay resultados que lo demuestran, con la reducción en los costos. Y la reducción de los costos está asociada al aumento de la rentabilidad, con lo cual hay muchos ejemplos. Con lo cual, el mensaje simple es, si cosechás más pasto, tenés más chances de ser rentable. Claro. Ese es el fundamento económico que aplica al tambo y aplica a cualquier actividad de ganadería. Claro. En términos de nutrición, no necesariamente. Es decir, uno puede hacer una dieta, es más, uno por ahí logra con suplementación y afinando la cantidad de fibra y la cantidad de energía y la cantidad de proteína, uno puede hacer una dieta excelente, una dieta de un atleta a una vaca. Lo que pasa es que muchas veces se choca con la parte económica. Justamente vos diste ahí en la tecla, o metiste el dedo en uno de los puntos débiles del sistema pastoril, que entre paréntesis, pastoril puede ser un sistema en el cual el 50% de la dieta es pasto, no el 100%, pero ya con el 50% de la dieta pasto, uno juega con una variación en la oferta y a pesar de que controla en la calidad del pasto, que es uno de los riesgos y uno de los puntos débiles del sistema pastoril. Claro. Ahora, Gonzalo, vos hablaste recién de incremento de la cosecha de pasto, pero hay un gran factor, que es que la cosecha la hacen las vacas mismas, o sea que la simpleza del sistema también tiene que ser una ventaja en algún lado, porque dar de comer algo que no sea pasto implica trabajo manual, ¿no? Mixer, tractor, instalaciones, personal. Sí, bueno, ahí va un poco la correlación con la caída del costo de producción, ¿no? O sea, el costo de producción, del cual el 50% en términos generales viene de alimentación, baja drásticamente cuando la vaca va y se procura su propio alimento, por lo menos en un 50, 60, 70%. O sea que el costo de dar de comer, más el costo del alimento en sí, tiene un efecto brutal, pero que no garantiza la rentabilidad. O sea, garantiza tener más chances, pero hay que hacer bien lo demás. Claro. Tener vacas sanas, tener la cantidad de vacas suficientes para mantener la calidad del pasto, hacer reservas, porque bueno, es muy difícil manejar bien el pasto cuando uno no tiene reservas. Claro. Así que bueno. Gonzalo, ¿y la calidad de la leche cómo se ve afectada por si es pasto? No sé, el 50% decías vos que era bueno, ¿no? Alto, 50% pasto y el 50% otro tipo de alimentación. O sea, ¿el pasto le da más calidad al producto final? Pero me quedé pensando en una cosa. No es que sea bueno que sea 50%, es una definición de pastoril, puede ser, o sea, depende. Claro. Sí. Puede ser bueno o malo, ¿está bien? O sea, sí. Lo que sí es importante es que y esto qué bueno que me das pie a que lo aclare. O sea, uno puede ser pastoril aún comiendo el 40% de la dieta de pasto, siempre y cuando lo coma bien. Okay. ¿No? Ahora, sobre la pregunta de la calidad del producto, hay estudios que hablan de repente distintos sabores, inclusive en contra del pastoreo, que hablan de que hay un aminoácido que se llama triptófano que genera feo gusto.
La verdad que no tengo mucha más experiencia que eso. Ujú. Lo que sí, lo que me parece que tiene un efecto más filosófico es que la gente, sobre todo en Europa, o sea, los mercados de alto poder adquisitivo o uno empieza a ver en los supermercados, en las góndolas, o uno lo ve por las redes, que de repente que empieza a haber una corriente que empieza a tener predilección sobre productos que provienen de ganadería nada más natural que confinado. Claro. Pero no lo asociaría tanto al gusto del producto. La verdad que ahí no sé qué más decir, no tengo más experiencia que eso. Claro. Bueno, buenísimo, Gonza. ¿A quién está apuntado el taller de pastoreo que vas a dar el 9 de julio? El taller está apuntado a operarios. Uh-huh. O sea, la gente que a mí me gusta pensar siempre son los que hacen que las cosas pasen. Entonces, bueno, cuando hablé con Juan Grigera sobre el esquema, qué íbamos a hacer, a quién lo íbamos a dirigir, bueno, los dos coincidimos que para este taller lo mejor era dirigirlo a la gente que iba a hacer que el pastoreo se ejecute, pero también está abierto a encargados, y por supuesto cualquier técnico que esté interesado, bienvenido. El tema es que, bueno, muchas de las cosas van a ser así, mensajes. Mi idea es dejar 5, 6, 7 mensajes bien claros, y que yo voy a estar satisfecho si se ponen en práctica al menos 2. Perfecto. Bueno, Gonza, muchísimas gracias por esta entrevista. Quedamos en contacto y éxitos el jueves, el 9 de julio. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que me encantó la entrevista, gracias por el interés. Y de vuelta, la felicito por el programa. Espectacular. Bueno, muchas gracias, Gonza. Un saludo grande, adiós. Un beso a todos. Chao, gracias. Así pasaba Gonzalo Tuñón, veterinario, hizo un doctorado en Irlanda, nos contó un poquito sobre eso en la entrevista, especialista en sistemas pastoriles y viene a dar un taller a la vecina ciudad de 9 de julio.